Sí, prometo que no. Les voy a presentar pues mi trabajo de la maestría que se llama Regresión por microRNAs en cáncer de mama. Entonces, bueno, les voy a presentar, primero les voy a introducir el problema, les voy a decir los métodos que utilizamos y pues les voy a mencionar los resultados que obtuvimos que están relacionados a unas familias de microRNAs. Pues lo que estudiamos nosotros es cáncer de mama. ¿Por qué cáncer de mama? Pues porque es un problema de salud pública importante tanto en México como en el mundo. Y pues, lo que tiene de interesante es que como pues, forman parte de las enfermedades a las que se les llama cáncer, y esas enfermedades pues, se les considera complejas, por lo cual tienen muchos tienen muchas componentes que no es fácil definir y por lo cual se estudian desde muchos diferentes enfoques. Entonces aquí es una imagen en donde se representan las mutaciones de algunos pacientes que tienen cáncer de cabeza y cuello, pero entonces lo que pueden ver es que muchos pacientes no tienen ninguna mutación, entonces aunque sí hay una contribución genética importante, también hay factores epigenéticos, transcripcionales y metabólicos que van a contribuir al desarrollo del cáncer. Nosotros decidimos enfocarnos pues, en los factores transcripcionales porque los podemos determinar por medio de experimentos de expresión y además pues, estas alteraciones epigenéticas, metabólicas y genéticas al fin y al cabo se van a reflejar en alteraciones en los niveles de expresión. Entonces nosotros tenemos el dogma central donde está el DNA. Este DNA pues, se transcribe hacia los transcritos que pueden ser codificantes, o sea que van a producir una proteína y esta proteína pues tiene la actividad, o esta proteína también puede regular la expresión de otras proteínas. Y hay transcritos que son no codificantes y estos transcritos pues, tienen un papel más bien regulatorio sobre los otros transcritos. Nosotros nos centramos en un tipo de estos transcritos que se llaman microRNAs, son los más famosos y los que más hemos estudiado y también hay mucha información al respecto, ¿no? Entonces, estos microRNAs tienen esta estructura, este es un pre-microRNA, y tienen esta pequeña región que se llama semilla, y en mamíferos este es el sitio con el que pueden identificar a los blancos que van a regular el genoma, que son estos otros transcritos. Entonces, ¿qué es un microRNA? Pues un microRNA son genes que se transcriben normalmente por la polimerasa 2 también, aunque no en todos los casos. Estos van a sufrir un procesamiento en el núcleo para convertirse en un precursor de microRNA, un microRNA primario que pasa del núcleo al citoplasma y en el citoplasma sufre un segundo procesamiento para convertirse en un precursor de microRNA y este precursor de microRNA es el que produce también los microRNAs maduros. Estos microRNAs maduros tienen una secuencia son dos secuencias complementarias que se separan y normalmente una es la que tiene la mayor actividad, aunque en algunos casos pues, las dos se les ha asignado un papel biológico y estos pues, pueden favorecer la represión transcripcional, o sea que no se produzcan las proteínas o pueden hacer que disminuya la cantidad de un cierto transcrito que también va a afectar el nivel de proteína y entonces pues, son importantes para la regulación de muchos procesos que son tanto fisiológicos como patológicos. Entonces nosotros decidimos estudiar estas interacciones pues, en el contexto del cáncer de mama y para esto utilizamos redes, como las que ya había mencionado antes, redes de regulación génica, en las que normalmente tenemos un gen y otro gen y medimos una relación entre la expresión de estos dos genes y marcamos una arista si esta existe y no la ponemos si no existe. Entonces yo introduje también lo que son los microRNAs, entonces hay otros tipos de interacciones que voy a tener en mi red, como la microRNA gen y la microRNA. ¿Qué representan estas interacciones? Pues son relaciones de expresión y me van a decir si hay una relación entre los niveles de expresión de determinada microRNA y un microRNA. Entonces yo empiezo con datos de bases de datos públicas como es TCGA y entonces utilicé datos de RNA-seq y de microRNA-seq, pero nada más la parte de expresión. Entonces los preproceso, los normalizo y los ajusto para que queden unas matrices como estas, en las que tengo, mis columnas son pacientes y mis filas van a ser tanto microRNAs como genes. Estas matrices tengo una para los casos y una para los controles. Por cierto, las muestras que yo trabajo son del mismo paciente.
tengo 86 pacientes y tengo datos de secuenciación tanto de RNA-seq como de microRNA-seq de el tumor y tejido adyacente, de la misma persona, la misma mama. Son muestras de mastectomía. Entonces, con estas matrices yo construyo estas redes por medio de un algoritmo que se llama Arachnea, a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen porque es muy famoso, y se basa en estas interacciones, las construye por medio de información mutua. Así se define la información mutua. Entonces nosotros tomamos todas estas columnas, todos los datos de expresión de los pacientes, y entonces reconstruimos la distribución de probabilidad de tener un determinado valor de expresión para un microRNA. Luego relacionamos la distribución conjunta de un par de genes en relación al producto de sus marginales. Si esta relación es diferente de cero, entonces decimos que hay una dependencia estadística entre ellos, y esto es lo que nosotros marcamos como interacción. Entonces, primero construimos las redes y de lo que obtuvimos comparamos la distribución de los valores que obtuvimos de información mutua para los controles y para los tumores. Algo de lo que observamos es que las interacciones que hay, las dependencias estadísticas que hay entre los genes tienen una escala muy diferente a las interacciones que relacionan a los microRNAs, lo cual era de esperarse porque son entidades diferentes y sus comportamientos biológicos son diferentes, entonces no nos sorprendió demasiado. Y estos, aunque tienen valores que pueden alcanzar el máximo, pues tienden a tener valores menores que los de los genes. Pero en los controles con respecto a los tumores, vemos que los controles tienden a tener valores más altos para sus interacciones que la que tenemos en los tumores. Eso fue interesante, entonces quisimos visualizar las redes, estas son las redes. Aquí tenemos los nodos amarillitos, van a ser los microRNAs, como en la slide anterior, y los nodos verdes van a ser nuestros genes. Entonces vemos que para controles y para casos estos microRNAs parecen distribuirse diferente en la red. Aquí nada más estoy representando el componente conectado mayor, porque las redes principalmente eran un gran componente, los otros son chiquitos, y la mayor parte de esas interacciones eran relaciones de expresión entre, por ejemplo, como estos son microRNAs maduros, a veces encuentro nada más la interacción de un microRNA maduro con su complementario. Y pues era de esperarse, pero no las encuentro. Estas representaciones pues son tridimensionales, por lo que mejor estudiamos estas, que se llaman High-plots y son representaciones bidimensionales de las interacciones entre los nodos de la red. Entonces en cada eje vamos a tener también microRNAs o genes, y los nodos van a estar ordenados desde los que tienen menor grado hasta los que tienen mayor grado en estos ejes. Entonces aquí lo que nos llamó la atención es que las interacciones entre los microRNAs, que son estos dos ejes, entre los dos amarillos, para los controles son muchas menos que, por ejemplo, para los tumores. Y también las interacciones que son entre los genes, que es entre este verde y este otro verde, parece haber más interacciones en los controles que para los tumores. Nosotros podemos hacer análisis funcionales que se basan en la ontología de genes, son análisis de enriquecimiento con pruebas hipergénicas. Entonces, la ontología de genes son un consorcio de personas que se ha juntado a buscar qué genes pertenecen a un determinado proceso. Por ejemplo, apoptosis, dicen, estos son los genes que se van a relacionar con apoptosis, o estos son los genes que se van a relacionar con angiogénesis. Entonces, ellos tienen una colección de todos sus genes y tienen colecciones individuales determinadas para cada categoría. Yo tengo también una colección de genes que es cada una de mis redes, sin contar los microRNAs, y entonces determino si tengo genes que pertenezcan a una categoría y sea significativo con respecto al total de los genes y mi total de los genes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 genes que pertenecen a una categoría que tiene 3.000 genes, pues no es muy poco probable que sea significativo. En cambio, si yo tengo 3 genes de una categoría que tiene 4 genes, pues es probablemente sea significativo, ¿no? Entonces hicimos el análisis para los controles y para los tumores. Estas representaciones son otro tipo de redes, pero de relación de procesos de ontología de genes. Entonces tenemos un proceso más grande que está hasta arriba, y luego cada una de las bolitas se va haciendo más chiquitas porque son categorías que tienen un menor número de genes. Entonces, entre más naranja es el color, pues quiere decir que el valor es más significativo el p-value corregido asociado a que esa categoría está enriquecida en mis muestras. Entonces veo que para controles hay un determinado número de procesos, pero está aumentado de manera muchísimo mayor. Entonces veo que esto es algo que podríamos esperar porque nosotros pensamos que las células tumorales tienen una mayor
plasticidad y por lo tanto tienen un mayor número de procesos que podrían estar sucediendo al mismo tiempo, o de genes que se están expresando que participan en procesos diferentes. Entonces, algo que también quise ver era qué tan importantes son los microRNAs, entonces les entramos grado, y también algo que hicimos fue quitarlos de la red. ¿Qué pasa de la red si yo tomo todos los microRNAs y los quito y solo dejo las interacciones gen-gen? Entonces ya habíamos visto que controles tiene una mayor proporción de interacciones gen-gen, entonces como era de esperarse, cuando quitamos los microRNAs, pues sí se perdieron bastantes nodos del componente conectado mayor, pero se mantienen otros componentes intactos. Y en cambio en tumores pues hubo una mayor pérdida de estos nodos que quedan solos. Esto es interesante porque quiere decir que estos genes solo están dentro de la red y solo tienen interacciones con otros genes, o solo sus niveles de expresión solo se relacionan con los niveles de expresión de otros genes por medio de un microRNA que tienen en común. Entonces yo quise ver cuáles eran los nodos que tenían el mayor grado, porque uno esperaría que los microRNAs tuvieran un grado mayor, debido a que pueden tener son muy degenerados, pueden tener interacciones con muchos genes, porque como identifican a sus blancos, pues son entre 7 y 8 genes de base. Y lo que encontré pues es justo lo que esperaba, que los microRNAs pues tenían, aquí puse los nodos que tenían los nodos que tenían el grado más alto, y entonces vi que todos eran microRNAs, hasta como los 100 valores, todos son microRNAs, y vi que muchos de estos microRNAs pertenecen a familias. Por ejemplo, 1200, todos los 1200, 141, 429 forman parte de la familia de 1200, y aquí están todos los miembros de la familia 199. Y entonces me di cuenta de que los grados son bastante altos. Si son microRNA se espera que en promedio tenga 400 blancos, y nosotros obtuvimos que tiene relaciones de expresión con hasta casi 1500. Entonces, los primeros vecinos de 1200, que buscamos todas las interacciones directas que tenían en la red, para 1200 en los controles son, solo esas interacciones son el 55% de las interacciones totales de la red. Pero en casos, en los tumores solo representan el 5% de las interacciones. Ahora, la familia más conectada de tumores es 1199 y no tiene los mismos grados que observé la red de controles, pero aún así representan el 22% de las interacciones que tienen la red. Entonces, enriquecí los resultados de estas redes de primeros vecinos. Entonces tengo la de controles de 1200, la de tumores de 1200, la de tumores de 1199, y aquí fue curioso porque 1199 no se encontraba en los controles. Lo que vi es que está el mismo comportamiento, que los controles solo enriquecen para pocos procesos muy definidos y muy generales. En cambio, tumores, esto se diversifica bastante, y pues en 1199 podría ser. Además, en controles, los procesos que enriquecen, tanto en la red anterior como esta, que se relacionan a traducción, transcripción, fosforilación, actividad tirosina sinasa, está muy conservado. Y en cambio, en esta red, los procesos que se enriquecen en las redes de tumores van desde procesos asociados al sistema inmune, desarrollo, me parece mucho desarrollo, angiogénesis, muchas interacciones con la matriz extracelular, y también, por ejemplo, mucha unión a factores de crecimiento y a moléculas que están en el medio. Entonces, estudié más de cerca estas redes. Esta es la representación gráfica de la red de primeros vecinos de 1200 para los controles y para los tumores. Y entonces, pues, por los parámetros que determiné antes, yo ya sabía que eran muy diferentes. Pero entonces, además de saber que son diferentes, quería saber si mantenían algo en común. Y entonces, cuando yo saco la intersección de estas redes, en donde si un nodo se mantiene en ambas redes, lo pinto, y si una interacción se mantiene en ambas redes, la conservo, obtengo esta red de 56 nodos. En esta red, los únicos microRNAs que se conservan en común entre estas dos redes pues son la familia 1200, y estos son los genes que se mantienen. Es interesante porque dentro de estos genes que se mantienen hay algunos marcadores para, por ejemplo, para determinar el estado mesenquimal o epitelial de las células, como es la biotina, y
hay otros genes como CERT por factores de transcripción que se asocian con la regulación de los procesos de transición epitelio-mesénquima y la transición mesénquima-epitelio. Entonces, este es 1200 y este es CERT. ¿Y por qué es importante este proceso? Pues porque es un proceso de transdiferenciación y hay estudios donde se ha visto que si uno caracteriza sus células como locales por su capacidad funcional de diferenciarse, si uno favorece este tipo de procesos como la transición epitelio-mesénquima, la población de células que tiene esta capacidad se ve enriquecida. Entonces, en los últimos años pues, ha sido muy relevante el estudio de este tipo de procesos y su relación con el cáncer, porque además se relacionan con la plasticidad de las células tumorales y, por ejemplo, con la capacidad de colonización en concreto. Y, bueno, si vemos la figura que les mostré antes, un poco más grande, lo que vemos es que los microRNAs de la familia 1200 están sobreexpresados y los genes que están asociados a ellos están en su mayoría sobreexpresados. Este patrón de expresión en particular se relaciona con este proceso que es la transición mesénquima-epitelio y es muy importante en cáncer porque se ha propuesto que nosotros tenemos un tumor primario y para que este tumor pueda invadir se necesitan adquirir capacidades mesenquimales para que puedan moverse las células y hacia el tejido sano de alrededor. Pero al mismo tiempo, una vez que está ahí, como aquí lo mencioné, es necesario pasar de este estado más mesenquimal a uno más epitelial para provocar recurrencia local, o sea, volver a colonizar el mismo tejido o el tejido cercano y expandir el tumor alrededor. Y también cuando algunas de estas células logran intravasar y luego extravasar, cuando llegan al tejido blanco necesitan recuperar sus características epiteliales para entonces colonizar y formar un nuevo crecimiento tumoral. Entonces no es que uno o el otro proceso sea oncogénico o supresor, sino que en ciertas partes del desarrollo tumoral es necesario tanto uno como el otro y sobre todo poder pasar entre ambos. Y entonces por eso nos llamó mucho la atención que se mantuvieran estas interacciones entre las dos redes. La familia más importante para tumores pues, resultó ser esta 1199. 1199 no se ha estudiado tanto, pero se sabe que se relaciona con el desarrollo y también se ha caracterizado que es regulado por factores de transcripción como los que encontramos antes, como dije. Otro estudio que hice fue tomar nada más los microRNA de estas redes de primeros que son los que generé y entonces vi cuál era su localización cromosómica y vi que muchos de los microRNAs que estaban en tumores, que es esta línea de aquí, pertenecían a este cromosoma que es el cromosoma 14. Cuando vi las localizaciones cromosómicas en concreto, vi que todos se encontraban dentro de este clúster que se llama clúster de LK1 de LK3. Y aquí está representado, aunque no se ve bien, la idea es que vean que hay muchísimos microRNAs que están en un espacio muy pequeño, que se codifican. La importancia de la localización en clúster, que estén muy cercanos, es pues que si uno se transcribe, de hecho están dentro del mismo precursor, entonces todos están presentes, ¿no? Esta región se regula por medio de impronta y también se sabe que es importante durante el desarrollo, pero el cambio del patrón de expresión es lo que permite que una célula pueda pasar por esa etapa y luego ya se mantenga como una célula diferenciada. Y también se ha asociado su metilación a diferentes tipos de cáncer. Es interesante porque no le puse la figura sentido, pero la mayoría de esos microRNAs están sobreexpresados en mis muestras y además hice esta representación, que se llama Cirrus plot, en donde tengo esa es la región que me interesa, está marcada con rojito, y entonces están mis controles y yo solo marqué las interacciones directas de los microRNAs que pertenecen a este clúster con otros genes a lo largo del genoma. Y entonces en controles hay algunas interacciones y son más como de la parte distal del clúster. Otros cromosomas, pero en cambio en los tumores los microRNAs que tienen estas interacciones son diferentes y además el número de interacciones pues es enorme. Y pues eso es todo y la conclusión es que las redes pueden dar información importante sobre la biología de ciertos procesos que no se han caracterizado bien. Este en especial es un ejercicio de reconstrucción, entonces yo empecé el trabajo nada más con los datos de los pacientes, procesándolos y analizándolos y no es algo como que yo haya tenido desde el principio.
Y les quiero agradecer a mi grupo y a mi gente, que es mi grupo. Sí, está muy padre que hayas encontrado tantas cosas fijándote en los genes que están en común. Y me pregunto qué es lo que te van a revelar justo esos que son distintos. Sí, pues lo que nos dicen los que son distintos, por ejemplo, es que algo muy interesante es que ninguno de los microRNAs que no fueran de la familia no están en común. Entonces, algo que no quiero decir en este trabajo es que esa familia sea precisamente como la causal de estos cambios de fenotipo, sino que hay estímulos en concreto. Más bien este es como un paso. O sea, hay un estímulo que está haciendo que tanto la expresión de los factores de transcripción como de los microRNAs, porque todos ellos están en loops de reducción. Entonces algo induce este cambio y se refleja, ¿no? Entonces algo está haciendo que los microRNAs, que son con los que tienen relaciones, también cambien y por lo tanto pues, los genes que están presentes en esa red cambian. Igual ya lo dije, pero los links entre microRNAs puede ser que haya un gen en medio. O sea, ¿cómo son en la red? Si un microRNA está conectado con otro, ¿qué es eso? Sí, o sea, es que tú lo puedes ver como dos microRNAs son, los regula un mismo factor de transcripción. Y entonces, como sus perfiles de expresión van a ser similares, pues pueden tener una interacción con ellos, aunque no sea real. O sea, pueden ser interacciones indirectas. O también se podría ver como que esos microRNAs están relacionados por un gen común. Sí, como presencia. O también si son complementarios, también tienen relaciones entre ellos porque se procesan del mismo secuencia. ¿Para qué las relaciones estadísticas? Sí, son relaciones tipo probabilidad. Sí, pero son no dirigidas, entonces yo no puedo saber realmente Sí. qué está pasando. Las interacciones en tu red entre microRNA y gen, o sea, no eran físicas, no eran como que su nivel de expresión es solo. Hay una probabilidad de que pase, ¿no? Pero realmente la relación